Sergio, muchas gracias y muchas gracias a la Fundación. Lo que me da mucho gusto es que es la tercera vez que vengo aquí, lo cual para mí es un enorme placer y un honor. Y en esta ocasión, pues la idea era hablar un poco sobre México y Trump, pero pues con lo que ha pasado ayer en Estados Unidos con Trump y el Special Counsel que se nombró y lo que pasó el día de hoy aquí en Brasil. Espero que siga el interés en el tema que yo había preparado conversar, seguro que sí. Porque sí creo que mucho de lo que es la relación del gobierno actual de los Estados Unidos con México tiene un impacto sobre América Latina y tiene un impacto muy particular sobre la relación México-Brasil, que me gustaría también comentar conforme desarrollo lo que iba yo a decir. Yo creo que todos ustedes saben que Trump empezó su campaña, el primer día de su campaña, bajando las escaleras eléctricas de su edificio en Nueva York, diciendo que los mexicanos éramos todos criminales, violadores e indeseables para los Estados Unidos. Y en estos 2 años que han seguido desde entonces, no ha escatimado esfuerzos ni oportunidades para hablar mal de México. Nosotros somos gentes pacientes, no nos exaltamos demasiado, pero la verdad es que en 120 días que lleva este señor en el gobierno, más toda la parte de la campaña política, ha hecho mucho daño a la relación con nosotros. Daño no solo en cuanto a su rechazo del TPP, que al fin y al cabo el Trans-Pacific Partnership, que dedicamos 6 años a negociar con los Estados Unidos, Canadá, Japón y los demás países, sino también con su amenaza de deshacerse del NAFTA, de construir un muro en la frontera con México, un muro de 30 pies de alto y 15 pies de ancho a lo largo de toda la frontera, su amenaza de deportar a los mexicanos que se encuentran, masivamente deportar a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos sin papeles, y en general, diría yo, considerar a su vecino del sur como un enemigo, y no como el amigo que se había construido a lo largo de los 25 años desde que se negoció y se puso en vigor el tratado. Yo sé que aquí en Brasil muchos de mis amigos de Itamaraty, de otros, hablaban siempre de que México había tomado una decisión de abandonar América Latina y echar su suerte con Estados Unidos, y seguramente debe haber brasileños hoy que ven esta situación de México y Estados Unidos un poco con esto de que I told you so. Fue un error. Estados Unidos no es ni siquiera vecino confiable, no es un socio confiable, y de esto hablaré un poquito más adelante. Pero en lo que se refiere a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, es una relación enormemente importante para los dos países. Nosotros somos el segundo consumidor de productos americanos. México es el principal destino de inversión extranjera de los Estados Unidos entre los países del continente. El comercio entre los dos países alcanza hoy casi 3/4 de trillón de dólares. Yo no sé cómo se dice trillón aquí en Brasil. Trillón. Bueno, es una cantidad enorme. El comercio entre México y Estados Unidos es mayor al comercio de todos los países de América Latina juntos. Entonces, es una relación obviamente importante por la vecindad, pero también muy importante desde el punto de vista económico. En el momento en que Trump empieza sus diatribas contra México,
contra el comercio, contra la parte política, lo de los migrantes, etcétera, se empieza a crear en México un ambiente de cierta hostilidad hacia Estados Unidos. Un ambiente que era me recordaba a mí el ambiente que teníamos antes del NAFTA, en que todo el bagaje histórico de la difícil relación que hemos tenido con el vecino vuelve a la palestra de la relación bilateral, con muchos mexicanos clamando por un boicot a productos americanos, no queriendo viajar a Estados Unidos. Ha bajado el turismo de México a Estados Unidos un 20% en lo que va de estos meses, y buscando alternativas no solo frente a nuestra propia región en América Latina, sino alternativas frente a Europa y Asia. Entonces tenemos ahora una situación en que México está renegociando su acuerdo con la Unión Europea, acuerdo que ustedes han querido tener durante mucho tiempo y no han logrado hasta el día de hoy. Nosotros estábamos ya en lo que llamamos la tercera generación del acuerdo entre México y la Unión Europea, y ahora antes de que termine este año, ese acuerdo pasará a ser un acuerdo ya de última generación. El TPP que los americanos desecharon con mucha facilidad y que por cierto creo se van a arrepentir de haber hecho. Japón está liderando una iniciativa para que el TPP subsista sin Estados Unidos, y México y Canadá están de acuerdo en sentarnos junto con los japoneses, australianos, neozelandeses, vietnamitas, etcétera, para negociar algunos cambios al TPP, básicamente cambios que tienen que ver con las concesiones que se dieron a Estados Unidos, y quizás poner en vigor el TPP entre los 11 que no incluyen a Estados Unidos. Y en el caso de América Latina, aunque esto quizás sea anterior a la llegada de Trump, se han dado ya una serie de acercamientos, por ejemplo, entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, donde ya ha habido un deseo de ambas partes de acercarnos y de buscar sinergias y posibilidades de colaboración entre estas dos entidades. Pero también ha habido un acercamiento político que a mí me parece muy importante, porque la verdad es que durante muchos años, y yo creo llevar una historia de la relación bilateral México-Brasil durante mucho tiempo, la parte política de la relación nunca llegó realmente a dar una señal importante al sector privado y a otras partes de los dos países de que habría un interés en trabajar conjuntamente una serie de temas. Y apenas en las últimas semanas y meses hemos visto cómo México y Brasil han estado trabajando de la mano en el tema de Venezuela, en la OEA, en el tema de G20, de qué es lo que queremos con el G20 yendo hacia adelante para la cumbre de Alemania en julio, hablando sobre temas de Naciones Unidas, cosa que tampoco había sido mucho la regla anteriormente. Entonces, hay una oportunidad que se abre para la relación bilateral, pero también para la relación con América Latina. Y obviamente, la relación México-Estados Unidos no va a terminar, no va a poder el señor Trump destruirla por completo. Pero hay ciertas cosas que, para quienes se interesan en el tema comercial, meramente comercial, vale la pena mencionar. El NAFTA es un acuerdo de libre comercio que para el día de hoy ha desgravado casi la totalidad de los movimientos de bienes y de servicios entre los tres países.
Si fuera a desaparecer el NAFTA, como quiere el señor Trump, y como ya había anunciado en un momento dado estar listo para firmarlo, vendrían, y el embajador Barbosa sabe esto quizá mejor que nadie, vendría a regir las cláusulas de nación más favorecida bajo el régimen de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. El arancel promedio de acceso al mercado americano de parte de un país como México, país en desarrollo, es entre el 2,5% y el 3,5%, lo cual es para un exportador pues casi imperceptible. En cambio, para que Estados Unidos exporte a México bajo esas mismas reglas productos agrícolas, por decir un sector, tendría que pagar aranceles de 37,5%. Entonces, es obvio que no va a ser posible que de golpe y porrazo, como decimos en México, Estados Unidos acaben con esta relación. Ya cuando Trump anunció que ese día iba a firmar la denuncia del tratado, su secretario de Agricultura corrió a verlo, le enseñó un mapa y le dijo: mire, señor presidente, usted tiene que ver que la parte que más va a quedar dañada de Estados Unidos en caso de que NAFTA desaparezca son precisamente los estados que votaron por usted, los estados agrícolas de los Estados Unidos. Y ese es un valor de 2.5 mil millones de dólares anuales de exportaciones. Entonces cambió de opinión el señor Trump en 5 minutos. Dijo: no, bueno, pues a lo mejor no me conviene. Ya después hubieron otros pushbacks de parte de otros sectores del sector privado americano y las llamadas telefónicas del presidente Peña Nieto y del primer ministro canadiense, que lo convencieron de que mejor una negociación que una denuncia. Pero la verdad es que esto ha abierto una serie de, yo diría, tomas de conciencia de parte de mexicanos, y apenas la semana pasada vino aquí una misión de compradores de productos agrícolas principalmente para ver opciones de diversificación en materia de maíz, arroz, soya, para dejar de comprar de los Estados Unidos algunas de las cosas que les estamos comprando y sustituir esas importaciones con producto brasileño, argentino, canadiense, australiano, neozelandés. Nosotros tenemos una demanda muy grande anual de esos productos y yo creo que hay una decisión política ya del gobierno de México de que hay que buscar diversificar nuestras fuentes de suministro. Aparte del tema económico y el tema de comercio propiamente dicho, pues están los temas del muro famoso del señor Trump, que por más que lo insista y por más que diga y por más que hable y por más que despotrique, no va a pasar, no va a haber un muro en la frontera, más allá de algunas partes de la frontera, sobre todo del lado de la parte occidental del país, donde ya desde hace muchos años han construido obstáculos de distinto tipo para el cruce sobre todo de droga y de crimen y de contrabando, pero también obviamente de migrantes. Ya se vio claramente que el Congreso de los Estados Unidos, aunque controlado por los republicanos, están totalmente en contra del muro. La comunidad fronteriza del lado de Estados Unidos está en contra. Los ambientalistas están en contra porque dicen que va de alguna manera a afectar el entorno ambiental de la frontera. Entonces no va a haber muro fronterizo, por más que el señor Trump sigue insistiendo cada vez que puede de que lo va a haber. Además sabemos muy bien que los muros no paran lo que él quiere parar con el muro, que es básicamente el flujo de droga,
que se parará cuando Estados Unidos deje de demandar la cantidad de droga que demanda. Y tampoco va a parar a la gente, porque la mayoría de la gente que pasa a Estados Unidos sin papeles van por los aeropuertos y por los cruces ordinarios. Y muchas veces van con permiso, con visa, pero después se quedan más tiempo de lo que autoriza la visa. Entonces, es de estas cosas que Trump hace y dice que no tienen mucho sentido y que lo único que hacen es avivar la fogata de antiamericanismo que se puede desatar en México, como ha sido el caso en muchos momentos del pasado. Y finalmente, esta idea de Trump de que el déficit que tiene con México en materia comercial, déficit de 60,000 millones de dólares, se va a eliminar cuando se elimine el libre comercio. Es un absurdo. No sé, digo, yo cuando estudié economía 101 en la universidad, lo primero que aprende uno es que un déficit comercial entre países se da porque un país, en este caso Estados Unidos, gasta más de lo que ahorra. Y obviamente si México milagrosamente fuera a eliminar el déficit comercial con Estados Unidos, mientras Estados Unidos no cambie la forma de su economía, lo tendrá ese déficit con otro país. Y además el déficit con México palidece en comparación con el déficit con China o con la Unión Europea o con Japón. Y con ninguno de esos tiene Estados Unidos acuerdo de libre comercio. Entonces, pensar que el déficit de los americanos de 500 y algo mil millones de dólares viene por el libre comercio es absurdo. Sin embargo, pues yo creo que él nunca estudió economía. Él es un empresario y los empresarios no aceptan un déficit, es muy claro. Entonces una empresa no puede tener un déficit, o tiene que pedir prestado o tiene que tener un beneficio. Y yo creo que él traduce eso en su manera muy simplista a la relación entre países. Yo espero que sus economistas, conforme se vaya creando el gobierno de los Estados Unidos, empiecen a entender que estas declaraciones no tienen realmente sentido. Como tampoco tenía sentido decir que China era un manipulador de su moneda, o decir que Japón también tenía un déficit comercial y que por lo tanto había que cambiar todo, o cualquiera de las cosas que ha dicho a lo largo de su campaña y a lo largo de los 4 meses en que ha estado en el poder. El tema de los empleos. Trump también tiene una teoría que los empleos que se han perdido en Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas se han perdido porque van a ir a México, o porque fueron a México, porque fueron a China, o porque fueron a Brasil, o que fueron a no sé dónde. Cuando sabemos, y yo creo que está más que comprobado, que esos empleos en las industrias tradicionales americanas, en aquella parte que se llama el Rust Belt y donde muchos votaron por Trump, se perdieron por la tecnología, por el hecho de que fueron sustituidos por robótica y por otros adelantos tecnológicos que no tienen nada que ver con México ni con ningún otro país, sino simplemente porque es más productivo que un soldador de la industria automotriz sea un robot que trabaja 24 horas del día, 7 días a la semana y nunca se enferma y no tiene sindicato, que un individuo que antes hacía ese trabajo. Entonces, la verdad es que todo el entramado de lo que Trump ha estado diciendo respecto de México, y no solo de México, sino de otros países, realmente no tiene base en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a pasar? Yo creo que tenemos hoy mismo el nuevo representante comercial de los Estados Unidos, el señor Lighthizer, envió al Congreso la carta, la famosa notificación
del deseo del Ejecutivo de los Estados Unidos de renegociar el NAFTA. Esto implica un periodo de 90 días de consultas entre el Ejecutivo y el Congreso. Al cabo de 60 de esos 90 días, tienen que mandar y publicar lo que quieren hacer, es decir, qué cosas no les gusta del actual tratado, qué es lo que quieren modernizar, qué es lo que quieren agregar o qué es lo que quieren quitar. Y más o menos hacia el día 17 de agosto, por ahí, terminará el periodo de 90 días y empezará una negociación entre los tres países, y esto es muy importante porque también Trump ha dicho, y su secretario de Comercio también, que prefieren acuerdos bilaterales que un acuerdo trilateral. Esto, por cierto, a nosotros no nos sorprende. Estados Unidos siempre ha querido ser el centro con lo que llaman ellos el hub and the spoke, ¿no? Donde ellos tienen el control de todo lo que tienen con los demás países. Afortunadamente, tanto Canadá como México han dicho que eso no lo aceptamos y que va a ser una negociación trilateral. Vamos a estar sentados los tres en la mesa y vamos a ver qué es lo que quieren Estados Unidos. Sabemos algunas cosas, nuevos temas que no existían en épocas de la negociación del NAFTA. Por ejemplo, todo lo que es comercio electrónico no era un tema en ese entonces, el e-commerce. Tampoco era un tema la energía, porque México tenía una prohibición constitucional en esa época que ha quedado superada por la reforma energética en México. Quieren hablar un poco de temas de propiedad intelectual. Quieren ellos incluir, sabemos, algo sobre temas monetarios, pero la verdad es que los detalles mismos de lo que buscan no los sabemos. Y esto tiene también relación con el resto de la región, porque eventualmente con aquellas negociaciones o acuerdos que tienen Estados Unidos con otros países de la región, van a querer aplicar las mismas condiciones y los mismos temas que eventualmente lleguen al NAFTA. Finalmente, les quiero comentar rápidamente el tema de la migración, porque para nosotros y para los americanos es un tema muy importante. Hoy en día, el balance migratorio de mexicanos en Estados Unidos es aproximadamente 0. Es decir, llegan igual número de mexicanos a Estados Unidos que americanos a México. Lo cual quiere decir que ya no es un tema, digamos, problemático desde el punto de vista de los americanos, donde están preocupados, y esto es un fenómeno relativamente nuevo, es con el flujo de migrantes centroamericanos que están huyendo de la situación de las guerras de crimen organizado y otras cosas en el Triángulo Norte de Centroamérica, los haitianos que están saliendo de Haití por razones que ya conocemos, cubanos que ya no pueden hacerse valer de la política americana de wet foot, dry foot que eliminó Obama y que ahora la única manera que tienen para llegar a Estados Unidos es hacerlo vía México, e inclusive africanos que están llegando a México, que están pasando por países como Ecuador y otros, y llegando a México para irse a Estados Unidos. Todos lo que quieren es ir a Estados Unidos. Ninguno tiene especial interés en quedarse en México. Ese flujo y este fenómeno, que es relativamente nuevo, sí ha causado un problema para México, evidentemente, y también para Estados Unidos, y tenemos una cooperación cercana en ese sentido para tratar de desalentar a estas personas de pasar vía México hacia Estados Unidos, a menos de que los americanos tengan posibilidades de darles albergue, que puedan entrar a Estados Unidos. Y lo que ha hecho Trump, también al hablar del tema migratorio y atacar a los migrantes y decir que todos son criminales y todo esto, es que
logró en estos 4 meses cambiar la definición de lo que es un criminal en Estados Unidos. Antes que tomara posesión Trump, la definición de criminal era alguien que había cometido un crimen de algún tipo en Estados Unidos, estando en Estados Unidos, un crimen de robo, o un crimen de asesinato, un crimen de algún tipo. Ordenó en uno de sus acuerdos ejecutivos que la definición de crimen ahora incluye el crimen de estar en Estados Unidos sin papeles, que antes no era un crimen penal, ahora lo es. Y entonces están deteniendo a migrantes mexicanos sin papeles en Estados Unidos como criminales y no los deportan, sino que los meten en cárceles en Estados Unidos para ser enjuiciados en Estados Unidos en lugar de ser deportados como estaba haciendo anteriormente el gobierno. Entonces, esto también ha creado una situación muy complicada porque nosotros tenemos en Estados Unidos una cantidad grande de personas que no tienen papeles para estar ahí. Y estos han estado siendo arrestados y es obligación del gobierno de México darles una protección para que puedan ellos acudir a abogados y a las cortes para defenderse. Y esto requiere una enorme cantidad de recursos y una enorme cantidad de personal de nuestro sistema consular, que es el más grande del mundo. Tenemos 50 consulados en los Estados Unidos de carrera, y están dedicados a este tema de proteger a los mexicanos, ayudarlos con sus juicios, porque antes pues los deportaban y llegaban a México, algunos trataban de reincidir y regresar otra vez a Estados Unidos, pero muchos se quedaban ya en México. Ahora no, ahora ya no los deportan, sino que los arrestan, los ponen en detención en espera de que puedan pasar a algún tipo de juicio. Termino con una palabra antes de pasar al tema América Latina y México-Brasil, a hablar del tema político en México y también en Estados Unidos. El año de 2018 es un año político en México, tenemos elecciones presidenciales en junio del 2018. Y Estados Unidos tiene un año político en 2018 porque tiene las elecciones de medio término para renovar el Congreso y muchos gobernadores. Tradicionalmente en Estados Unidos, años electorales no han sido muy favorables para discutir los temas difíciles, llamaría yo, de la política exterior, incluyendo la parte comercial. Y en México, como está la situación política en este momento, tampoco diría yo que es algo que nos convendría de que hubiera la discusión de la relación con Estados Unidos en medio de una campaña presidencial. Entonces hay un deseo de parte de ambos gobiernos, Estados Unidos y México, de acelerar el tema de la relación bilateral, comercial, política, migratoria, seguridad, etcétera, para tratar de concluir antes de que termine este año de 2017. Yo no estoy muy seguro que eso va a poder ser posible. Estas negociaciones normalmente tardan mucho, son complejas, y es muy posible que veamos una campaña electoral en México donde cada candidato trate de ser más antiamericano que el otro. Y eso pues tampoco es particularmente saludable para una relación tan profunda como la que tenemos con Estados Unidos. Ustedes saben, México tiene 3 partidos principales, digamos grandes, el PRI, el PAN, el PRD, y ahora tenemos un 4º partido, que no es un partido, es un hombre solo, que es Andrés Manuel López Obrador, que ahorita está inclusive liderando en las encuestas en México, pero como no hay candidatos de los otros partidos, pues ahí está bregando solo. Y muchas veces eso cambiará, yo creo que cambiará cuando
haya candidatos de los otros partidos. Pero es un tema políticamente complicado el que se va a vivir el año que entra. Va a ser una contienda presidencial difícil. El gobierno actual en México es sumamente impopular. Me va a perdonar mi cónsul general aquí que representa al gobierno, pero como yo no, yo puedo decir lo que es la realidad. El presidente Peña Nieto tiene una de las popularidades más bajas de toda la historia reciente de México, y el PRI por extensión también. Y por lo tanto tenemos un panorama político muy incierto para el año 2018, para el próximo periodo de 6 años. ¿Hay justificativos para un prestigio tan bajo? En México también. Yo creo que eso depende mucho de lo que uno espera de un gobierno. El presidente Peña Nieto entró al gobierno hace 5 años, poco menos de 5 años, prometiendo 3 cosas a quienes lo eligieron: una economía dinámica creciente, empleos más de los que había habido, una reducción de violencia y de crimen organizado, y ninguno de esos 3 se ha cumplido. No hemos crecido más que, obviamente, si compara uno con Brasil, estamos en la gloria por los últimos años de lo que ha pasado con el producto brasileño. Pero hemos crecido a tasas muy pequeñas. Y en cuanto al empleo, no hemos creado los empleos, el gobierno no ha creado los empleos que se necesitan para poner a trabajar a todos los nuevos que llegan al mercado laboral cada año. Y en cuanto al crimen, la violencia y lo que es esa situación de inseguridad en México, está peor hoy de lo que estaba cuando él tomó posesión. Entonces, bueno, eso es para la historia. Yo creo que las reformas en el caso de México, todas fueron buenas, algunas fueron parciales, unas no han funcionado. La reforma educativa ha sido un desastre. La reforma energética fue muy buena, pero los resultados de la reforma energética no se van a ver por los próximos 6 a 8 años, porque todo lo que es la llegada de nuevos actores en la industria petrolera, sobre todo mexicana, pues son proyectos de largo plazo que no se van a ver como resultado inmediato. Entonces las reformas sí son importantes y no quiero minimizar la importancia de lo que hizo el presidente en ese sentido, pero la verdad es que la gran mayoría de las reformas no son cosas que los mexicanos pueden meter en la bolsa, en el bolsillo, de forma inmediata. 2 palabras antes de abrir la plática a un multílogo en lugar de un monólogo, casi diálogo últimamente, es hablar de Trump y América Latina. Acabo de regresar de Washington y tuve la oportunidad de sentarme con Tom Shannon, que como ustedes saben fue embajador aquí y ahora es el segundo de a bordo en el Departamento de Estado mientras aprueban la nominación de la persona que propuso el señor Trump. Estados Unidos con América Latina en este momento, la verdad es que tiene muy poco interés. Están distraídos con Corea del Norte, están distraídos con China, están distraídos con el Medio Oriente. Ya ven que mañana el presidente Trump va a Arabia Saudita, a Israel, al Vaticano, a Bruselas. América Latina no pinta realmente en la agenda de Trump. Y me lo dijo Shannon, me dijo, mira, la verdad es que inclusive últimamente tampoco pintó mucho en el gobierno de Obama, pero menos todavía con Trump. Lo único que le interesa a Trump en este momento es México, por supuesto, Cuba y Venezuela. Cuba porque tiene mucha presión de sus ex contrincantes, Marco Rubio, Ted Cruz y los diputados cubano-americanos, de revertir todo lo que hizo Obama para mejorar la relación y
arreglar algunos de los temas entre Estados Unidos y La Habana. Y el otro es Venezuela, que también está íntimamente vinculado con Cuba, por la presencia cubana en Venezuela y por el suministro de petróleo venezolano a Cuba. Porque Venezuela, pues ustedes vieron en estos últimos días cómo ha degenerado la situación ahí. Es una verdadera tragedia, es una tragedia humanitaria ya en Venezuela. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos en este momento. La verdad es que todo lo demás no aparece mucho en el radar. Y yo no creo que en el curso de los años o los meses o los días que le queden a Trump en la presidencia de los Estados Unidos vaya a cambiar esa situación. Una última palabra sobre estas oportunidades que veo yo para la relación bilateral México-Brasil. Es una relación que a lo largo de los años ha tenido sus altas y sus bajas. Es una relación que, no obstante, a veces voluntad política, a veces voluntad empresarial de acercarnos. La verdad es que la distancia geográfica, la distancia lingüística no ayudan. Sin embargo, como decía yo al principio, yo veo que hoy hay algunas oportunidades que se presentan que son novedosas y que realmente podrían darle a esta relación un contenido mayor al que ha tenido en las últimas décadas. Obviamente somos las dos economías más importantes de la región, somos las economías que más producen, en el caso de México, manufacturas, en el caso de Brasil, manufacturas y productos primarios, pero somos países que si llegáramos a buscar un acercamiento no solo empresarial, como ya lo hay en gran medida, con inversiones mexicanas en Brasil y brasileñas en México, pero algo que realmente acercara a las fuerzas políticas, a la opinión pública, a los académicos, a los think tanks, como la Fundación Fernando Enrique Cardoso y otras, habría, creo yo, un ambiente muy propicio para cambiar esa relación tradicional de rivalidad o inclusive de desprecio, de desdén, diría yo, o de abandono más que otra cosa. Y decía yo que veía yo, aparte de las inversiones y aparte de la diversificación que ahora quieren hacer empresarios mexicanos buscando oportunidades de suministros aquí, etcétera, estos movimientos políticos del acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, el tema del trabajo conjunto que estamos tratando de hacer en la OEA para ver de qué manera arreglamos o tratamos de arreglar el tema venezolano, las pláticas que hemos tenido en fechas muy recientes entre las cancillerías y entre los presidentes de nuestros dos países sobre algunos temas relacionados con la agenda multilateral. Para mí, de los años que llevo yo siguiendo este tema, creo que son indicadores de oportunidades que se pueden tomar. Ahora, es cierto que tenemos turbulencia política en este país y turbulencia política en México con el fin de una administración que va de salida y que va a ser sustituida por otra administración que no sabemos qué piense sobre estos temas. Sin embargo, yo creo que debemos seguir buscando estas oportunidades, buscando a los acercamientos. Tenemos aquí una cónsul general muy dinámica, muy activa. Viene un embajador a Brasilia que es un muy gran conocedor de Brasil porque fue cónsul general aquí en esta ciudad durante 9 años, Salvador Arriola. Es el nuevo embajador de México, en Brasilia. Va a llegar a finales de este mes. Y en Río de Janeiro también tenemos una
cónsul general muy dinámica y muy dispuesta a buscar. Entonces, esa combinación para mí es lo que espero poder venir, Sergio, sí, dentro de un año o dos y hablarles de cosas más concretas, más directas de lo que hemos podido hacer. Muchísimas gracias, les agradezco su atención.